Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Tenemos que hablar de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Si bien es verdad que yo ya os comenté en vídeos previos cómo era un poquito el tema de las cuestiones de los glóbulos rojos, no os conté, o os conté, digamos, hasta cierto punto cosas de la hemoglobina, pero la vamos a ver ahora en el contexto dentro de lo que sería el sistema circulatorio y por tanto de la hematología. La hemoglobina es una proteína conjugada. La parte neoproteica o grupo prostético se denomina el grupo hemo y la parte aminoacídica se denomina la globina. Está formada por 4 subunidades, cada una de ellas constituida por una globina y un grupo hemo. ¿Vale? La hemoglobina, por tanto, son 4 cadenas polipeptídicas más 4 grupos hemo. Cada molécula de hemoglobina es capaz de transportar hasta 4 moléculas de oxígeno y un glóbulo rojo contiene hasta 270 millones de moléculas de hemoglobina, así que fijaos todo el oxígeno que se puede transportar en cada una. El grupo hemo está además formado por una protoporfirina 9, que es un tetrapirrol cíclico responsable del color rojo precisamente que presentan estos glóbulos rojos, y un átomo de hierro. El átomo de hierro se encuentra como hierro ferroso, pudiendo formar entre 5 y 6 enlaces de coordinación dependiendo de su unión con el oxígeno, pudiendo ser oxihemoglobina o desoxihemoglobina, y 4 enlaces de coordinación que son con los anillos pirrólicos del quinto enlace concretamente, que es el que establece con el nitrógeno del imidazol de una histidina, que es normalmente una histidina proximal, y el sexto con la molécula de oxígeno, a su vez que se unirá con el grupo imidazol de la histidina distal. Cada cadena polipeptídica se une así al grupo hemo. De esta forma también hay que hablar de la parte de la globina. La parte proteica de la molécula de hemoglobina es precisamente la que está constituida por 4 cadenas polipeptídicas. Las cadenas polipeptídicas se denominan alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta, y la hemoglobina más común es la del adulto, que es la hemoglobina A o HbA, o también denominada HbA1, que consta de 2 cadenas alfa y 2 beta. Las variantes de la hemoglobina son bastante importantes también porque nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, las hemoglobinas, por ejemplo, como las embrionarias, las que tenemos cuando somos embriones, son aquellas que presentan una gran afinidad por el oxígeno. Su síntesis, de hecho, se reduce hasta desaparecer en las semanas 10 y 12 de la gestación, pero se denominan como hemoglobina Gower de tipo 1,
que está compuesta por 2 subunidades Z y 2 subunidades epsilon. La hemoglobina Gower 2, que es aquella que se encuentra con 2 subunidades alfa y 2 subunidades epsilon, y es la más abundante, entre un 50 y un 60%, en la etapa, como ya os digo, más embrionaria. La Portland 1, que se encarga de conformarse por 2 subunidades Z y 2 subunidades gamma, y la Portland 2, que son 2 subunidades Z y 2 subunidades beta. Asimismo llegamos a la hemoglobina fetal, que es la hemoglobina F, también llamada así, que está compuesta por 2 subunidades alfa y 2 gamma. Es la hemoglobina más importante del feto y del neonato con un 65-95% de importancia y se reduce por debajo del 1% cuando ya llegamos al estado adulto, pero todavía se mantiene un poco. Aparece precozmente durante la gestación con un 30% de la hemoglobina a los 37 días del embarazo, es cuando empieza sobre todo a proliferar. Y las patológicas, claro, por supuesto también hay hemoglobinas que pueden estar alteradas. Por ejemplo, la hemoglobina de Bart, que no es de Bart Simpson, pero para que os acordéis, la hemoglobina de Bart tiene hasta 4 subunidades gamma, que son muy importantes. Es un tetrámero funcionalmente anómalo y aparecen algunas patologías como la alfa-talasemia, que ya la veremos. También tenemos otra hemoglobina, que es la hemoglobina H, que también es patológica. Mucha gente, para la gracia de acordarte de cómo son estas patológicas, son la hemoglobina Bart y la hemoglobina H de Homer u Homero. Y pues si os gustan los Simpsons os puede ayudar a acordaros. La hemoglobina H en cualquier caso también es otro tetrámero funcionalmente anómalo, igual que ocurría con la hemoglobina de Bart, solo que en este caso las subunidades son 4 subunidades beta y también va a tener la caracterización patológica de ser una alfa-talasemia, que nuevamente ya os digo, lo veremos más adelante. Las hemoglobinas ya que encontramos en el adulto, es decir, las que tenemos muchas de las personas cuando ya somos en principio adultos, son la hemoglobina A1 o hemoglobina A, que está compuesta sobre todo por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, componiendo el 95-98% del total de la hemoglobina que se encuentra en un humano adulto. Su síntesis comienza a partir de la 6ª semana del embarazo, pero no es detectable hasta la semana 12. Y la hemoglobina A2, que sería aquella que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades de tipo delta, que es entre un 1 y un 3% del total de la hemoglobina y empieza a producirse en el tercer trimestre de la gestación. Y luego tenemos, como os he comentado antes, un poquito de la hemoglobina F o fetal, que es la que tenía 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma, con menos de un 1% de representación a nivel del adulto, pero que está ahí. Si bien es verdad que toda la hemoglobina a nivel estructural y con todos los detalles que os he contado es importante, también hay que hablar de la genética, porque en el cromosoma 16 se encuentra el gen que codifica para la cadena alfa de la hemoglobina por duplicado y también el gen que codifica para la cadena Z. Pero es en el cromosoma 11 donde se van a encontrar los genes de las cadenas beta, delta, epsilon y gamma. Así, la síntesis de hemoglobina en el grupo hemo sobre todo se sintetizan en todos los tejidos, ese grupo hemo, pero fundamentalmente la vamos a encontrar formándose en la médula ósea y el hígado. Este grupo es un factor fundamental en la regulación de la síntesis de las distintas globinas y posteriormente el grupo hemo se une a un polipéptido para formar al final la cadena de la hemoglobina. Así pues, la síntesis del grupo hemo, como veis aquí, pues es importante y se encuentra dividida básicamente en el succínico enzima A, que recuerdo que venía del ciclo de Krebs, la glicina, que recuerdo que era una proteína. Bueno, pues juntas van a dar el ácido delta aminolebuínico, de manera que ese ácido, de hecho, se forman dos alas, que también se denominan así, y la ácido delta aminolebuínico deshidratasa, sí, que es una de las proteínas que lo que va a hacer es sintetizar, digamos, el porfobirinógeno, que de hecho se forman hasta 4 moléculas de estas. El porfobirinógeno de tipo desaminasa va a ser el que va a dar el hidroximetilvirano. Este es el que posteriormente con el uroporfirinógeno
oxidasa va a permitir que se forme el uroporfirinógeno 3, el uroporfirinógeno descarboxilasa, perdiendo 4 moléculas de dióxido de carbono, va a conformar el coproporfirinógeno 3, que, por cierto, desde el ácido aminolevuínico que se produce dentro de la mitocondria con el succínico enzima de la lisina, este es el que sale y se convierte en el porfobirinógeno en el citoplasma, en el citosol, ¿vale? Pero cuando llegamos al coproporfirinógeno de tipo 3, se vuelve a introducir en la mitocondria, perdiendo 2 moléculas de dióxido de carbono para conformarse, gracias a la oxidasa coproporfirinógeno, el protoporfirinógeno 9, que ese ya estará dentro de la mitocondria. La oxidasa protoporfirinógeno es la que nos va a dar al final la protoporfirina de tipo 9, y eso mediante una ferroquelatasa y con el cambio del hierro ferroso, que va a perder dos hidrogeniones, pues nos va a acabar dando el grupo hemo. Y esta síntesis, como veis, es muy importante. Quiero recordar que os la conté también en bioquímica metabólica, pero bueno, nunca está de más recordarla en este momento. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.